¿Nos queda todavía uno o no? Gracias por continuar con nosotros, 92.5 Noticias. Y bueno, pues tenemos aquí a la doctora Sarita Salgado Torres con esta sección, nuestra sección de las preferidas, bienestar emocional. Y bueno, la doctora Sarita Salgado es catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Y bueno, ella tiene su consultorio en Médica Norte, especialidades, en ese consultorio número 20. Y bueno, esta clínica Médica Norte se encuentra en Avenida Constitución 2141 en la colonia Puerta del Sol. Y el número para citas es 312-32-368-98. Aquí tenemos a la doctora en cabina. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, muchas gracias, Francis. Como siempre, para mí un honor estar con ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante a propósito del 2 de abril. El pasado 2 de abril se conmemoró el Día Mundial del Autismo. Y esto, bueno, con la intención de concientizar, de ayudar a las personas a visibilizar este tipo de condiciones. Sabemos que el autismo, tanto los que están en el sistema educativo como en salud, estamos muy familiarizados con ellos y la diversidad es algo importante por resaltar, ¿verdad? Desde el 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas instaura este día con esa finalidad, que estemos muy empapados del tema. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la diferencia entre un berrinche y la inflexibilidad cognitiva que se puede presentar en el autismo, ¿verdad? Sobre todo para que los papás... Puede confundirse, ¿verdad? Sí, y sepan diferenciarlo, ¿verdad? Afortunadamente en México las personas ya están cada vez más sensibles y están observando más este tipo de condiciones. Se sabe que a nivel mundial se detecta 1 de cada 100 niños y aquí en México se detecta o se sabe que hay 1 de cada 115 niños. Entonces, sí vale la pena ayudarle a las personas a saber cuándo acudir a un especialista, sobre todo en las primeras etapas, porque si se detecta a tiempo tenemos muchísima oportunidad de mejorar la calidad de vida de estos niños. ¿Qué condiciones son las que encontramos en el autismo, así como para diferenciar del resto de los niños? 1, en la comunicación los niños son distintos, no se comunican igual. Sí tienen relaciones sociales, pero sus habilidades sociales son diferentes. Esta es una condición que probablemente empiece a hacer mella cuando acuden a la primera guardería o incluso al kinder, ¿no? Entonces tendríamos que estar muy atentos a esto. Otro es que tienen patrones de comportamiento muy restrictivo o incluso estereotipias. Entonces, esto dificulta mucho en los niños la parte de cómo de alguna manera se relacionan porque tienen intereses muy restringidos. Entonces, es probable que los niños con autismo no compartan emociones con los otros o incluso tengan dificultad para reconocer las emociones de los otros o los gestos y expresar estos gestos, ¿no? Me ha tocado conocer de que, bueno, también empiezan a hablar más tarde, ¿no? O sea, como a la edad que otro niño hablaría, por ejemplo, no sé si 3 años, pues los niños que presentan esta condición, pues no hablan a esa edad, sino que a una edad más avanzadita, ¿no? Pueden, sí, incluso encontramos dificultades en la articulación del habla y puede ser que su lenguaje incluso sea distinto, se escuchan incluso como robóticos, ¿no? Como muy estructurados, incluso los padres dicen, es que habla como un adulto chiquito, ¿no? Sí. Porque a veces tienen pues mucha formalidad en el lenguaje. Entonces, encontramos dificultades, como les decíamos, en la comunicación, su tono de voz, su forma de relacionarse, esta dificultad en aceptar las conductas incluso de los otros. Muchas veces son niños que se aíslan y que juegan solitos o que tienen ciertos intereses específicos por dinosaurios, planetas y se saben todo, tienen una capacidad de memoria impresionante. Son niños realmente que tienen muchas grandezas. Sin embargo, específicamente hablando de la inflexibilidad cognitiva o esta dificultad para aceptar los cambios, adaptarse a lo imprevisto, imagínense ustedes que van, no sé, a su restaurante favorito y llegan y piden su platillo favorito, porque van a ese restaurante por eso. Y de repente el mesero les dice, no hay.
Una persona común agarraría la carta y tal vez escogería otro, o incluso pues se levantaría, probablemente buscaría otra opción, pero una persona con autismo realmente sufre ese tipo de situaciones. Es muy complejo. ¿Hay una frustración? ¿Se siente eso? Sí, Ajá. hay una frustración y de repente es como salirse de su, como que se les va el piso. Ajá. O sea, se sienten perdidos ante algo nuevo y es realmente muy complejo para ellos adaptarse. Entonces necesitan la ayuda de alguien más. Ahora, este es un adulto, es una persona que puede verbalizarlo, pero una persona que es no verbal o un niño que está en esta etapa preverbal, para él es más complicado aún. Entonces encontramos estos desbordes emocionales, pero como si fueran explosiones. Ajá. Es como si una bomba estallara. Son estallidos extremos por esta abrumación, esta sobrecarga. Y bueno, si aunamos que hay una sobrecarga sensorial, reconociendo que en el autismo también hay hipo o hiperreactividad ante estímulos, es decir, pueden ser muy sensibles ante los sonidos, ante las luces, y entonces se descargan, es decir, es como estallar. Sí. A estos episodios nosotros les llamamos meltdown, que es esto causado por la inflexibilidad precisamente, ¿no? Y entonces, bueno, los papás pudieran estar confundiendo esta situación pensando que su hijo está haciendo un berrinche nada más. Sí, y por desgracia, cuando los papás piensan esto, gritan, pegan, incluso humillan, y eso no les ayuda para nada a los niños. Contrario. Mucho menos, bueno, incluso ni a los niños normales, ¿verdad? Sí. Sin esta condición, neurotípicos, perdón. Entonces, cuando nosotros reconocemos un berrinche, porque digamos que ante una frustración, un niño cree que necesita un algo, que puede ser un chocolate, que puede ser estar, no sé, en algún lugar que ya no va a estar, pero no lo obtiene. Entonces, una frustración normal por un berrinche sucede entre los 2 y los 5 años, y es normal que se tiren al suelo, que griten, que lloren, que pataleen, incluso que como padres nos lleguen a retar o pegar. Ajá. Eso es completamente normal, a eso se le llama berrinche, a este desborde o incluso estallido emocional, ¿verdad? Pero la diferencia radica que en un digamos, meltdown o en un episodio de crisis de una persona con autismo, la situación no queda ahí. Las situaciones de autolesiones pueden llegar a ser muy lesivas, muy, muy graves. Es decir, el niño puede empezar a golpearse, puede empezar a cortarse, o puede empezar a hacerse daño realmente, o incluso a los demás, porque es un estallido muy, muy abrumador. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que aprender como padres, cuando tenemos a un hijo con esta condición, acompañar de una manera sana, primero conocer el origen. Muchas veces los niños no se saben comunicar lo que necesitan, o muchas veces ante los cambios o las transiciones no lo toleran. Si a un niño con TEA, con autismo, lo quitan de un momento que hace hiperfoco o que está muy placenteramente jugando a otra condición, es muy complejo para él lidiar o para ella lidiar con ese cambio. Sí, es verdaderamente una frustración para él, ¿no? Es un berrinche como pudiera ser con otro niño, ¿no? Si pasa algo en sus emociones. Exacto, es literal que se pierde el suelo, entonces necesitamos acompañar primero y investigar qué necesita, segundo, intentar distraerlo, podemos, digamos, quitar el foco de atención en eso que está fijado. Muchas veces les sirven a estos niños salas multisensoriales, es decir, con objetos, fidgets que puedan tocar, que puedan manipular, masita, Play-Doh, también puede ser con muchos juguetes con muchas luces o sonidos. Cada niño, digamos, tiene su estímulo que más le atrae. Entonces tendríamos que buscar ese tipo de salas, o incluso para que raye, para que defusione, le llamamos nosotros, o descargue el enojo, ¿no? Sí. Y dar su espacio. Finalmente este tipo de situaciones cambian, ¿no? Doctora, ¿en qué tan pronto se puede detectar esta condición? Digo, pudiera apreciarse, según creo, ¿no? Ya que es como de 3 años, o puede ser menor, puede ser más chiquito la niña, el niño cuando se pueda detectar.
o Nosotros diagnosticar? empezamos a ver ciertos parámetros que consideramos indicadores. Obviamente el diagnóstico generalmente sí se hace entre los 3 y los 4 años, pero ya van, digamos, notándose ciertas situaciones o hitos en el desarrollo que no se alcanzan, que pueden llegar a ser preocupantes. Uno de ellos es la atención conjunta. Si el niño no ve lo mismo que, digamos, le atrae a la mamá y comparte esa emoción, o incluso desde la etapa de la lactancia, la dificultad en el contacto visual, la dificultad para señalar a la distancia, digamos, situaciones que le son muy importantes o muy atractivas, o incluso esta hiperreactividad ante estímulos como el no tolerar las texturas en la ropa, no tolerar, por ejemplo, ir a la feria, no tolerar, por ejemplo, el circo o situaciones en donde hay muchísimo ruido o muchísima gente, ya son parámetros que nos van indicando. Ahora, cuando ya son escolarizados es más fácil la detección porque hay una interrelación con otros niños y ya tendríamos como que la diferencia. Sin embargo, yo siempre considero que hay que acompañar la evolución y el desarrollo de cada niño porque son tan diversos. Incluso uno de los temas es valorar esta diversidad, pero también singularidad, ¿no? Sí, no todo niño que tenga un espectro autista se va a comportar igual a otro que también lo tenga. Exacto. La gran fortuna es que si detectamos a tiempo, la plasticidad neuronal es inmensa. Entonces podemos enseñarle a los niños ciertas estrategias. Nosotros como terapeutas utilizamos la metodología ABA, que es precisamente el análisis conductual aplicado, en donde se dan ciertos parámetros considerando cuál es la conducta que tendríamos que ya sea estimular o incentivar o modificar, ¿no? Doctora, se dice que es más fácil detectar a un niño con autismo que a una niña, ¿eso es cierto? Sí, en algunas entrevistas anteriores hablábamos de la prevalencia en niñas a diferencia de niños. Hay pues una niña por cada 4 niños, ¿no? Entonces, o sea, sí hay muchos niños, varoncitos del género masculino que tienen autismo a diferencia de niñas, hay menos niñas, ¿no? Entonces, sí es más fácil identificarlo y otro tema con las niñas es que las mujeres aprenden más fácilmente a enmascarar los síntomas, sobre todo porque la imitación o digamos, forma de relacionarse se vuelve más fácil en el género femenino. Por eso se dificulta más. Por eso, sí, y a veces detectamos, por ejemplo, el autismo en la mujer ya que está en la secundaria o en la preparatoria, pero desde pequeñita los padres hablan que tenía dificultad para relacionarse, tenía 1 o 2 amigas y si no iba esa amiga se frustraba demasiado, no podía llegar a la escuela, ¿no? O incluso muchas niñas empiezan con autolesiones precisamente por esos meltdowns o esas inflexibilidades o esas frustraciones que no se manejan adecuadamente. ¿Qué tan importante es que pues haya una real inclusión en los centros educativos, en instituciones educativas y que el niño, niña o joven o jovencita con esta condición no tenga que irse a una escuela especial? Esa es una pregunta muy importante, Francis. Yo creo que aquí se están haciendo esfuerzos muy grandes, tanto a nivel gubernamental como en instituciones privadas, en donde los profesores están aprendiendo nuevas estrategias para incluir a los niños, de tal manera que no haya esa segregación, ¿verdad? Muchas veces no nos hemos dado cuenta, pero puede que exista un niño en el aula que tiene autismo y los profesores ya sea buscan apoyo con los especialistas para saber qué estrategias pueden implementar y eso fortalece mucho al niño y a su familia y a su entorno, ¿no? Y en el campo laboral, a la apertura para la... Sí, es que una persona con la condición de autismo puede vivir, digamos, trabajar, funcionar perfectamente si se le enseña. Yo siempre les digo a los padres, es como si ustedes tuvieran que estructurarle un manual de procesos y si se le enseña, el niño lo puede aprender. Obviamente a veces con la literalidad, el riesgo que corremos es que ante, digamos, una regla aplicada o no aplicada, puede llegar a fastidiarle a la persona. Es decir, si él piensa que todos tienen que ser honestos y se da cuenta que alguien no es honesto, puede llegar a ser desbordante, ¿no? Para él es como muy frustrante.
¿Por qué? Porque funcionan mucho por reglas ya muy establecidas en la mente, ¿no? Entonces, ejercicios muy prácticos desde la primera infancia, como laberintos, ponerse a hacer con los niños juegos como a cometer errores, que no pasa nada, juegos como a las escondidas, para revisar esta parte de lo imprevisto, de cómo reaccionar ante lo imprevisto. A mí me encanta mucho dejarles la tarea de que busquen en Google Maps o en mapas cómo ir a cierto lugar y que verifiquen que hay muchas formas de llegar, ¿no? Entonces, que el niño genere nuevas alternativas es una riqueza impresionante, porque cuando son adultos tienen mayor capacidad de flexibilizarse ante los cambios. Y sí, son personas que dicen las cosas como son, ¿verdad? Son muy directos. Sí, a veces no tienen filtros y no hay mucha diplomacia. Entonces, digo, la grandeza es que podemos encontrar mucha honestidad en este tipo de personas y podemos encontrar también un amigo muy fiel, ¿no? Por la franqueza. Sí. Una persona con autismo tiene que estar en terapia todo el tiempo, o puede llegar a alguna pues etapa que digas hasta aquí y ya no la necesita. Creo que lo positivo sería la identificación temprana, como para estimular en el cerebro nuevas rutas, digamos, nosotros le decimos que más conexiones neuronales, de tal manera que se aprenda de diferentes formas cómo estar mejor. Sin embargo, sí puede permanecer, no para siempre, pero sí constantemente en revisión, digo, como cualquier ser humano, incluso neurodiverso, o sea, tenemos que ir a revisar cómo estamos pensando. El tema del pensamiento, sí, nosotros valoramos en un examen mental cómo está la estructura, el contenido, la función, y de alguna manera damos como un panorama de lo que observamos y ya las personas deciden si quieren cambiar o no. Y funciona igual en la persona con TEA, con autismo, es lo mismo. Se le notifica lo que estamos viendo y decide si quiere cambiarlo para mejorar. Okay. ¿Tiene que tomar medicamentos? ¿Se les puede, pues, sí, depende de cada caso, es sintomático completamente. Muchos niños con TEA tienen dificultad para iniciar el sueño, mantenerlo. Muchos niños tienen dificultad incluso en esta inflexibilidad cognitiva. Hay algunos medicamentos que les ayudan para tener más capacidad de tolerar la frustración, ¿no? Y o evitar las autolesiones, sobre todo. Y se estresan también, ¿verdad? Sí, el estrés es un factor, y sobre todo en la familia. En la familia es un factor muy importante. Okay. Pues muchas gracias, doctora, pues, por compartir con nosotros este tema tan importante sobre el autismo, que se conmemoró el día 2 de abril. Sí. Gracias, no sé si quedó algo pendiente. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora Sarita Salgado Torres. Bueno, pues ella está en esta sección tan gustada de bienestar emocional. La doctora Sarita Salgado Torres es catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Y bueno, ella atiende en Médica Norte, en esta clínica de especialidades, en el consultorio 20, en la Avenida Constitución 2141, en la colonia Puerta del Sol, teléfono 312-32-368-98. Ahí para pues agendar alguna cita con la doctora Sarita Salgado Torres. Tenemos una pausa, ya está.